Seguimos en BTV Noticias y como les decíamos antes de la pausa, hoy nos vamos a centrar en un tema que es muy mencionado en redes sociales, han habido muchas notas de prensa en medios internacionales y es relativamente nuevo aquí en nuestro país. Estamos hablando de la droga Ozempic, este fármaco que se comercializa a nivel mundial para diabetes tipo 2 y fue recientemente habilitado por el Ministerio de Salud Pública para su uso en Uruguay. Como les decíamos, ha generado polémica porque es un fármaco para ayudar al tratamiento de la diabetes, pero que es utilizado por algunas personas con la intención de adelgazar, de bajar de peso. Steffi estuvo trabajando mucho sobre este asunto. Steffi, te escuchamos, te vemos con atención. Bueno, Nico, para empezar un poco a poner en contexto la situación, vale la pena destacar que la diabetes de tipo 2 es una de las 10 enfermedades que causa más muertes a nivel mundial y está asociada generalmente a hábitos de vida poco saludables, al sedentarismo, también a la mala alimentación y ha tenido un incremento exponencial en las últimas décadas en lo que tiene que ver con el número de casos según la Organización Mundial de la Salud y este número escaló a más de 420 millones de personas con esta condición. Además, en Uruguay hay una prevalencia de la enfermedad del 7%, según la última encuesta nacional de factores de riesgo del Ministerio de Salud Pública, lo que se traduce a unos 300.000 uruguayos con la enfermedad. O sea, 300.000 uruguayos tienen diabetes y de estos 300.000, el 90% tiene diabetes tipo 2, o sea que la mayoría de los diabéticos en Uruguay tienen este tipo de diabetes. Pero bien, ahora vamos a hablar justamente de Ozempic, este fármaco que ha tomado mucho revuelo, mucha repercusión y ha generado mucha polémica, no solamente en la región, sino en el mundo. Como bien decíamos, está indicado para las personas con diabetes tipo 2 y vamos a ver esta placa que tenemos en pantalla para más o menos ir explicándoles de qué se trata. Ozempic es el nombre comercial, pero el principio activo es semaglutide. Bien, hablábamos de la diabetes tipo 2, brevemente para poner en contexto qué es la diabetes tipo 2, es la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina y tiene como consecuencia de sobrepeso u obesidad, también inactividad física o también puede ser por genética o historial familiar. Más presente está en adultos, pero en los últimos años ha aumentado también en los niños. ¿Cómo funciona en este caso el semaglutide, que es el principio activo de Ozempic? Bueno, imita la acción del GLP-1, que es una hormona natural que produce el cuerpo, que se libera justamente después de ingerir alimentos y así limita el consumo de los mismos. Además, incita al organismo a producir más insulina, lo que ayuda a reducir el azúcar en sangre. El GLP-1 esta hormona en cantidades más elevadas también interactúa con partes del cerebro que reducen el apetito y por ende producen sensación de saciedad por más tiempo, lo que se traduce en comer menos básicamente y hacer el denominado déficit calórico. Queda claro que las personas que consumen este fármaco lo hacen por esto que acaba de mencionar. Es un fármaco que si bien está recomendado, por lo menos se aplica para personas con diabetes de tipo 2, al producirte esta hormona natural que después de ingerir alimentos te produce la saciedad, ¿no? Esto de que te sentís lleno, que además también te reduce el azúcar en sangre y que al cerebro como que le informa, le libera la hormona diciéndole no comas más que ya estás lleno, claro, produce los efectos de un adelgazamiento. Cuando en realidad, bueno, son fenómenos naturales para justamente contrarrestar la enfermedad. Pero esto que acabas de mencionar es lo fundamental de por qué las personas que quieren bajar de peso recurren a este fármaco. Exactamente, porque genera como un enlentecimiento lo que tiene que ver con el tracto digestivo, entonces te sentís lleno por más tiempo y hace que comas menos y lo que hablábamos de ese denominado déficit calórico. Bueno, cabe destacar que se administra con inyecciones subcutáneas, que se lo hace el propio paciente y es muy simple, es muy parecido a una inyección de insulina, entonces es de fácil aplicación. Tampoco es que te lo tiene que aplicar un médico. En ese sentido, bueno, hablamos con la doctora Natalia Miranda, ella es diabetóloga e internista, nos habló sobre el tipo de pacientes que tiene recomendación e indicación este tipo de medicamentos. La escuchamos. En los pacientes con diabetes siempre uno elige la molécula dependiendo de unas primeras preguntas que uno se tiene que hacer a sí mismo y compartirlas con el paciente. Todo el paciente que
tenga alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida de origen ateromatoso, que es la más frecuente, debería estar con este tipo de moléculas como análogos de GLP-1, como es Ozempic. ¿Por qué? Porque reducen la presencia de nuevos eventos. Nuevos eventos se trata de reducción de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular no fatal o muerte de causa cardiovascular. Entonces, si yo tengo un paciente con cualquiera de esas condiciones, van los agonistas de GLP-1, en este caso semaglutide. También está indicado si para mí el peso es algo importante, porque yo tengo una molécula que además de bajar glucosa, baja peso, va a bajar aún más la glucosa, la resistencia a la insulina, la autoestima, la motivación del paciente. Y hay otro grupo que también tiene enfermedad renal crónica, donde también el paciente se beneficia de esta molécula porque se reduce la inflamación y además mejora el flujo a nivel renal. Por lo tanto, a este fármaco se le llama un cardiorreno metabólico. Es para personas que tienen diabetes y además, si tienen obesidad, van a bajar el peso. Pero la indicación es para bajar la glucosa, ni que hablar, con estos efectos adicionales beneficiosos que tiene de reducir el peso y ser un protector cardiorrenal. Un poco los antecedentes. Este fármaco fue habilitado en los Estados Unidos por la FDA, que es el organismo que rige de alguna manera o que mira el Ministerio de Salud Pública al momento de habilitar fármacos en nuestro país. Exactamente, es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, es un organismo que regula y asegura los alimentos, medicamentos, cosméticos, instrumentos médicos y también productos para los consumidores y que por supuesto sean seguros. El Ministerio de Salud Pública se rige por la FDA para habilitar algún tipo de fármacos. Este ya está registrado en el Ministerio de Salud Pública, que ya fue aprobado su uso y su comercialización. A partir del 16 de agosto quedó esa autorización. ¿Quién va a ser el encargado de comercializar, el representante de lo que es de Ozempic en el país? Es Megalabs, pero en realidad el desarrollador de este producto es la empresa Novo Nordisk, que es una empresa que se encuentra en Dinamarca, y bueno, la representación aquí en el país la tiene Megalabs y va a ser el único encargado autorizado de comercializar Ozempic aquí en el país. Otra de las cosas que veíamos y que también es importante marcar, hay muchas personas que padecen diabetes que como parte de esa enfermedad tienen también sobrepeso y obesidad. Por eso este fármaco es recomendable para ese tipo de pacientes. Exactamente. Algo que cabe destacar, que los expertos, los médicos, todo el sistema de salud recomiendan que sea utilizado bajo estricta prescripción y seguimiento, porque claramente también tiene que ir acompañado de temas como buena alimentación, también ejercicio físico. No es solamente la inyección, es todo un acompañamiento y un proceso que tiene que ser vigilado por un especialista, ya que se corre varios riesgos de utilizarlo de manera inadecuada y podrías no solamente perder grasa, sino también masa muscular, tener déficit nutricionales y bueno, problemas metabólicos debido a la baja ingesta de alimentos que te produce justamente el fármaco, esa sensación de saciedad y que bueno, por ende comemos menos. Las personas lo están comprando, como bien decías, para adelgazar por su cuenta y eso puede tener efectos secundarios muy importantes en los pacientes, además de que el que ya tiene el fármaco de por sí, o sea, el fármaco ya de por sí tiene un montón de efectos adversos. Y bueno, estos se incrementarían, por supuesto, en lo que tiene que ver con alguien que va y lo compra en la farmacia y se lo aplica sin un seguimiento. En ese sentido, hablamos con la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo, Rosa Finosi, quien habló justamente sobre los efectos secundarios que tiene el fármaco y los efectos que tiene en las personas que lo compran sin prescripción. Este fármaco ya está aprobado por la FDA, que es nuestro organismo en lo cual nos guiamos desde el 2017 para pacientes que tengan diabetes y obesidad, o sea, un índice de masa corporal mayor a 30, o pacientes con un índice de masa corporal mayor a 27 con alguna patología como es diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y cardiopatía isquémica. Tener en cuenta los efectos adversos son a nivel gástricos, náuseas, malestar digestivo, dolores de cabeza, que pueden ser intensos los primeros días, estreñimiento, puede tener episodios de flatulencia, reflujo gastroesofágico y pueden ser bastante intensos. Entonces, siempre es importante tener en cuenta empezar con dosis progresiva y estar con un médico especializado en el tema para su seguimiento.
También otra cosa que omití decir, que hay efectos psicológicos, como es la depresión por el consumo del fármaco, o sea que hay que tener en cuenta varios puntos antes de usar el fármaco. En los pacientes que no tienen indicación y los efectos secundarios pueden ser muy importantes, y bien lo que se está viendo a nivel país es que muchos pacientes obesos compran la medicación en diferentes lugares de otros países para disminuir de peso. Esto no es mágico, no es un fármaco mágico, tiene que ir acompañado de ejercicio y cambios nutricionales. Bueno, así escuchábamos la palabra de la presidenta de la Asociación de Endocrinología, que dejaba bien en claro que no es un medicamento mágico como lo hemos visto, o sea, hemos visto ese título en todo el mundo, en países de la región, en Estados Unidos, en Europa, Ozempic, la droga mágica para adelgazar. No es un medicamento mágico y tiene que quedar bien en claro. Otra de las partes que fuimos a buscar su postura fue a la Asociación Uruguaya de Diabéticos. Y una de las consultas que les hicimos es si este medicamento va a ser accesible para la cantidad de pacientes con diabetes tipo 2 que hay en el país. Ellos entienden que debería estar dentro del formulario terapéutico médico, que viene siendo el vademecum de los medicamentos, y que debería estar integrado al sistema de salud. Entienden que el medicamento podría ingresar con fines comerciales y no expresamente para atender a las personas de esta población. Las expectativas son buenas siempre que haya un fármaco nuevo que está dentro de las guías internacionales, que ha demostrado que mejora muchísimo la evolución del tratamiento de la diabetes. Para la comunidad de personas con diabetes siempre es bienvenido, lo celebramos. De hecho, nosotros tenemos un programa que se llama Compromiso por la Diabetes que de alguna manera exigimos eso, que se incluyan nuevos medicamentos con evidencia y que mejoren la calidad de vida de la persona. Con respecto a la accesibilidad, es otra batalla esa, en realidad. Seguramente todo el mundo escuchó hablar de que no es un medicamento barato, de hecho no lo es, y está la discusión, que no lo sabemos, si va a ingresar dentro de lo que es el formulario terapéutico médico para que los pacientes de los prestadores puedan acceder a través del prestador, o se va a vender de forma particular. Lo que nosotros como comunidad esperamos es que ingrese bajo la misma normativa que el resto de los medicamentos del tratamiento de la diabetes, sobre todo de la primera línea de tratamiento, para que todo el mundo pueda tener un acceso. Nosotros desde ADU sí que hemos hecho mucha tarea de convencimiento hacia las autoridades para que incluyan nuevos medicamentos, pero generalmente se discute en la rendición de cuentas los nuevos medicamentos que van a ingresar al formulario terapéutico médico, y nosotros siempre estamos presentes en esa rendición, de alguna manera representando a la sociedad civil para concientizar y dar la importancia junto con otras organizaciones también sin fines de lucro que participan, y a la cátedra y a las sociedades científicas, haciendo presión para que consideren que ingresen estos medicamentos. Otro de los temas importantes son los fármacos biosimilares que pueden empezar a circular de manera indiscriminada. Esto generalmente sucede en el afán de querer comprar un medicamento que tiene ciertas características, en este caso que la gente lo va a buscar por un tema de bajar de peso, que vienen a costos elevadísimos y circulan otras réplicas de medicamentos que en realidad puede traer otros efectos secundarios mayores. Escuchamos qué nos decían desde ADU. Algunas consecuencias que han sucedido en algunos países como los Estados Unidos, que fue masivo el uso de la semaglutida, la pancreatitis fue uno de los síntomas, trastornos digestivos altos y bajos que requirieron internación, algunas alergias también, algunas personas que ya tenían por ahí alguna subenfermedad subclínica que no sabían que la tenían, como por ejemplo algún filtrado glomerular o problemas en el riñón, que no está indicado este medicamento para filtrados muy avanzados, lo empezaron a utilizar y tuvieron más consecuencias que beneficios. Entonces es importante, y reitero, que haya una evaluación general del paciente antes de la automedicación. En la región ya está sucediendo que se están produciendo lo que se llaman biosimilares, que son empresas que compran las patentes o imitan la patente y la fórmula y empiezan a producir de manera nacional estos medicamentos, y probablemente suceda, como está sucediendo en el mundo, de que empiecen a surgir nuevos emprendimientos con esta droga
que no están destinados a la diabetes en particular y que pueden generar un riesgo también. Lo importante es dejar claro que en el caso de Ozempic, semaglutide es un medicamento para la diabetes tipo 2. Después hay otras fórmulas o alternativas que están más pensadas para el sobrepeso y la obesidad, que también tienen un seguimiento clínico y no son de uso de libre albedrío, digamos. Algo particular que ha pasado con este fármaco, que si bien aquí en nuestro país es de reciente habilitación, lo decía Steffi, el pasado 16 de agosto, en Brasil se habilitó antes su venta. Entonces, todas aquellas ciudades fronterizas, Rivera Libramento, Yaguarón, y mucho montevideano que viajaba al Chuy, cruzaba del otro lado de la frontera y ya podía comprarlo. Sí, exactamente. En el Chuy ya hace meses que se está comercializando el Ozempic y tiene un costo aproximado entre 11.000 y 14.000 pesos. Vale destacar algo que no mencionamos todavía, que es un fármaco que tiene una cadena de frío particular y especial que hay que respetar desde que sale desde Dinamarca hasta que llega al lugar donde va a ser comercializado. Incluso la persona que lo va a comprar tiene que llevárselo a su casa con frío, o sea, no se lo puede llevar en la mano en una bolsita, tiene que llevarlo en un lugar determinado que cumpla con la cadena de frío hasta la colocación de este medicamento. Allí en el Chuy tuvimos a nuestro compañero Johnny Casella, que estuvo charlando con algunos farmacéuticos que hablan justamente de que ya lo están comercializando desde hace meses. Entre 10.500 pesos y 11.000 pesos, actualmente. ¿Desde hace cuánto se comercializa aquí en la frontera, en Chuy? Desde noviembre del año pasado. ¿De dónde proviene? De Dinamarca. Todo importado. ¿Cómo lo compran ustedes? ¿Cómo lo adquieren? Nosotros compramos a través de la distribuidora en Porto Alegre, que es la que suministra, cuando hay, ¿no? Porque ni siempre se consigue. ¿Se vende mucho aquí? Sí, cuando hay se vende bastante, pero son épocas. A veces cuesta mucho conseguirlo, baja mucho la dosis para conseguir y cuesta un poquito para... Pero cuando hay se vende bastante. ¿Vienen los uruguayos a comprar ese medicamento acá? Sí, muchos uruguayos. Acá en la frontera lo que más se da son los uruguayos. También conversamos con un visitador médico en Argentina que nos hablaba justamente de cómo se está comercializando allí en la vecina orilla, y en algunos lugares lo conseguís bajo prescripción médica y en otros realmente no te la piden y podés acceder sin ningún tipo de problema. Eso es lo que está sucediendo. Claro, y ahí con el tipo de cambio incluso lo que en el Chuy sale 11, 14.000 pesos, en Argentina sale 5.000 pesos uruguayos. Exacto, unos 120.000 argentinos es lo que está saliendo allí. ¿En Uruguay se va a vender con receta médica o va a ser de venta libre? Bueno, aquí está uno de los temas centrales justamente del Ozempic en Uruguay. Y en ese sentido hablamos con el área de biofarmacia y terapéutica del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Química y les vamos a mostrar una placa con la siguiente información. Estos 3 grupos de medicamentos son los que por norma o por decreto, si yo voy a la farmacia me van a pedir receta. Incluso sabemos que muchos antibióticos podemos comprarlos sin receta médica hoy en la farmacia. Se trata de antibióticos, estupefacientes y psicofármacos. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno de estos grupos tiene contemplado el Ozempic. Entonces, por norma, no te deberían pedir en la farmacia la receta médica, que además es controlada por el responsable de la farmacia y no por el Ministerio de Salud Pública. Pero ahora vamos a compartir otra placa en donde el Ministerio de Salud Pública tiene una ordenanza de vigilancia adicional. En realidad, farmacovigilancia, la unidad de farmacovigilancia del Ministerio de Salud Pública recibe, evalúa y realiza el seguimiento e ingresa a la base de datos, tanto nacional como internacional, las notificaciones de los eventos adversos y hace un seguimiento de determinados medicamentos. Ahora bien, ¿qué sucede acá en Uruguay? Cuando ingresa un nuevo principio activo, entre otras opciones también, pero en este caso lo que sería semaglutide, que es el nuevo principio activo que ingresa al país, el laboratorio que lo va a comercializar debe presentar un plan de gestión de riesgos, la cantidad de unidades comercializadas, una frase identificatoria que diga medicamento con vigilancia adicional y el pictograma en la cara principal del envase, secundario y prospecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que la farmacovigilancia adicional que va a tener el medicamento son estas que mencionábamos. Pero la realidad es que el Ministerio de Salud Pública tampoco puede, por esta ordenanza, solicitarle a las farmacias que sí o sí pidan esta receta médica. Entonces,
hay una especie de vacío legal allí en el cual, si bien va a ser vendido o lo que se recomienda es que sea vendido bajo prescripción médica, no tenemos un decreto hoy que diga y ordene y obligue a que las farmacias te lo pidan. La realidad es que lo que no está prohibido vender, se puede vender, y si yo voy y pido, por más que no presente la receta médica, me lo van a tener que vender igual. Exactamente. Entonces, bueno, lo que sacamos un poco de conclusión con este informe es que el sistema de salud todavía no tiene mayores datos de cómo va a ingresar Ozempic al país. ¿Quién va a controlar la trazabilidad, tanto de cadena de frío como desde que sale desde el país de origen hasta llegar al país? Si va a estar integrado el sistema de salud o si va a ser solamente de venta externa en farmacias. En el país ya hay varios recursos de amparo que fueron ganados y algunas personas sí van a recibir este fármaco por intermedio del Estado. Pero la realidad es que todavía el sistema de salud no tiene ni idea en qué condiciones va a llegar. Pero sí, bueno, hay que tener muy en cuenta el peligro que representa la automedicación y este tipo de medicamentos sin prescripción y sin seguimiento médico. Otro dato no menor, y teniendo en cuenta el crecimiento de la facturación en la industria farmacéutica, y es que este tipo de medicamentos, como escuchábamos decir al DEADU, que ingresan al país con un altísimo costo, muchas veces ingresan por temas comerciales y son poco accesibles para las personas que realmente tienen patologías como diabetes 2 y lo necesitan para tener una mejor calidad de vida. Estefi, muchas gracias, muy completo el informe, y nos quedó la foto de qué es esta droga de la que tanto se habla, y sobre todo quedarnos con una frase que decía Stephanie Line: no es una droga milagrosa para adelgazar, ni mucho menos, y es recomendable que solamente la utilicen las personas que tienen diabetes tipo 2.